Muchas gracias por acompañarme una vez más en las aventuras del joven Indiana Jones, ¿no? En una crítica más, para los que estáis ahí vídeo a vídeo, sobre todo en las pelis de indie, miles de gracias. Y a los nuevos, los que habéis descubierto ese canal a través de esta crítica, que sepáis que aparte de toda esta lista de reproducción con las películas de indie, pues hablo de otras muchas cosas, así que os recomiendo que os suscribáis y así estaréis atentos a próximas novedades. Hoy hablaremos de la nueva entrega de las aventuras del joven Indiana Jones, en este caso hablamos de Winds of Change, que sirve un poco como película no de relleno, pero de transición entre un ámbito de la vida de Indy y el siguiente. Sí que, por ejemplo, creo que la película anterior, la de Treasure of the Peacock's Eye, también se engloba dentro de este conjunto último de las aventuras del joven Indiana Jones. Y justo antes de esa cerramos todo lo que era la epopeya del servicio secreto de Indiana Jones. Y aquí estamos un poco entrando en los años académicos de Indy, en el cambio de miras hacia un punto de vista más arqueológico y de estudios. Como curiosidad respecto a este episodio, que se llamó realmente París, mayo de 1919, fue el último episodio que se emitió en televisión de las crónicas del joven Indiana Jones, la serie original, y otros muchos episodios pues se quedaron ahí sin ser estrenados en la televisión nacional, entre ellos por ejemplo el de Transilvania y demás, que después se reempaquetaron en estas películas que salieron directamente al mercado doméstico. Y de hecho este capítulo se alargó con toda la segunda parte de esta cinta en Princeton, y esa segunda parte fue escrita de cara a alargar este episodio y convertirlo de nuevo también en una película al mercado doméstico. Y sí que se nota que aunque las dos historias son dos historias claramente diferenciadas, sí que hay una cohesión y una unión y un argumento, ¿no? Y se tratan temas de la primera historia y la segunda historia, entonces sí que se agradece. Pero también he de decir que esta película es la menos aventurera de Indiana Jones. Creo que de todas las que hemos visto es la que menos Indiana Jones ya no tenemos. Esa sensación de acción o de aventura o de suspense es muy trama política, es sentar las bases de un hecho histórico muy grande como es por ejemplo el Tratado de Versalles. De hecho hay un momento en el que hay un desfile de personalidades famosas que es que voy a ir nombrándolas, pero la verdad es que no paran. Y la segunda parte de Princeton también se acerca un poco al tema del debate social, al tema del debate del cambio, ¿no? Y también en particular es muy importante porque Indy al volver a Princeton se vuelve a encontrar con Henry Jones padre, ¿no? Lo interpreta el mismo actor que en las películas anteriores, sobre todo cuando él era niño, con Corey Carey. Y creo que ambos hacen muy buen trabajo. Creo que la relación padre-hijo está muy bien llevada. De verdad, no es Sean Connery, no es Harrison Ford, pero creo que transmiten esa esencia y se ve realmente la situación tan conflictiva. Y lo que me gusta mucho de Henry padre en esta película es que le ves que realmente está consumido por sus estudios en el medievo, ¿no? En literatura medieval y toda historia medieval, que es lo que se enfocaba Henry Jones. Se le ve realmente que está totalmente consumido, debido también por la muerte de su mujer y después también de que su hijo se haya ido a la guerra y no le haya consultado y tengan esa relación tan distante. Él está totalmente absorbido y creo que está muy bien tratado en la cinta y se ve un poco esa frustración también de Indy al intentar encontrar a su padre y su padre que no sabe cómo expresarse. Entonces ya arrancando con la trama de la película, empezamos con un comunicado en el que se dice, bueno, pues que la guerra ya ha terminado, ¿no? Y que va a haber pues una reunión en París, que por cierto toda esta primera parte ocurre en París, aunque realmente se rodó en Praga, en la que, bueno, pues está el primer ministro francés, el primer ministro de Reino Unido, el presidente de Estados Unidos. Entonces va a ocurrir esta conferencia de paz, ¿no? Que será el Tratado de Versalles, en el que, bueno, pues se va a hablar un poco de los territorios que se queda cada uno, todo este tipo de cosas. Entonces la trama es muy interesante de cara al evento histórico. Creo que está muy bien retratado y se muestra muy bien que, por ejemplo, Wilson, el presidente americano, pues quería luchar por esa sociedad de naciones, ¿no? E intentar realmente acabar un poco con el tema de la colonización. Y que, según vimos también en los capítulos anteriores de la Primera Guerra Mundial, muchos países que estuvieron luchando durante la Primera Guerra Mundial lo que querían realmente después era apoyar a la alianza, ¿no? contra los alemanes de cara a que les concedieran los territorios de vuelta y derechos sobre sus tierras realmente, ¿no? Como vimos con el Congo, como vimos pues en otros muchos episodios. Y entonces aquí, por ejemplo, se habla también de Arabia, ¿no? Y también, por ejemplo, aparece T. Lawrence en el episodio. Volvemos a tenerle, de hecho, bastante importante, bastante presencia en toda esta primera parte. Y se habla de eso, de que a lo mejor hay que hablar con ellos, ¿no? Con los miembros de todos esos países árabes para ver qué quieren ellos y acabar con ese colonialismo. Entonces, bueno, pues es interesante. También se trata un poco el tema de qué repercusiones va a haber con Alemania, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y uno de los grandes problemas, ¿no?
que generaron la Segunda Guerra Mundial es cómo se trató de mal a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y que todo fue su culpa, ¿no? Se culpó de la guerra absolutamente solo a Alemania. Entonces, en todo este conglomerado de político, Indy está trabajando como traductor en esta conferencia de paz, ¿no? Pues para todos los países que están ahí metidos, pues bueno, está ayudando, que por cierto, su jefe, el que está trabajando, para el que está trabajando, es el actor, que no recuerdo ahora cómo se llama, que sale en American Horror Story, que también sale en True Blood y que en ambas series me parece que es el putísimo amo. Aquí tiene un personaje muy menor y la verdad es que tampoco destaca mucho, pero bueno, le vi y dije, anda, coño. Y hay mucha ironía en el episodio, porque por ejemplo también hay un momento en el que el primer ministro francés dice que, bueno, está haciendo una especie como de speech y tal, dice que Francia jamás sufrirá de nuevo una invasión y es como, espérate 10 años. Y cuando Indy se encuentra con Tay Lawrence, obviamente pues están muy contentos porque tienen una amistad muy grande. Sabemos que sí, le conoció en Egipto y después estuvo con él en la película de Daredevils of the Desert, ¿recordáis, no? En todo el tema de Lawrence de Arabia, ¿no? En la que, por ejemplo, le comentaba que iba a ser una persona muy famosa y que Lawrence no buscaba el éxito ni el reconocimiento, sino una Arabia libre. Y de hecho aquí, cuando vuelvo a hablar con Indy, pues volvemos a tener un poco el mismo tema. Seguimos hablando de hablar de naciones libres y de que el colonialismo está muerto, pero justo en ese momento aparecen unas mujeres que le piden un autógrafo porque, bueno, pues es una celebridad casi ya Tay Lawrence, a lo que, bueno, pues Indy se sorprende y al final le dice, mira, pues lo que no querías al final se ha hecho realidad. Después se reúnen para cenar con Gertrude Bell, que es una arqueóloga y que trabajó mucho después de la Primera Guerra Mundial en todo el tema de la nueva nación de Irak. Pues bueno, pues otro personaje histórico que tenemos aquí presente y tienen una conversación bastante interesante, a la que se suma también Arnold Toynbee, que otro personaje histórico, ¿no? Es un historiador y también un filósofo británico, y en este debate empiezan a darse cuenta de que a lo mejor lo que dice Wilson, ¿no? Y los primeros ministros de Gran Bretaña y de Francia sobre esta sociedad de naciones y dar libertad a los países que han estado ocupados por el colonialismo, no cree, ¿no? Arnold, por ejemplo, no cree en estos líderes y cree que son todo patrañas. Además, tiene mucho miedo de que los tratados van a hacer caer a Alemania. Lo que quieren es realmente hundir a Alemania. Entonces suelta una frase, que es la clásica de los que olvidan las lecciones de la historia están condenados a repetirla, que después Indy escribe en su diario, ¿no? Como si lo hubiera citado realmente Arnold, pero realmente no es de Arnold. Realmente le dijo Jorge Ruiz de Santayana, pero bueno, aquí supuestamente lo dice este tipo. En otra de las reuniones, pues Indy puede apreciar cómo ha habido un tratado secreto entre el Reino Unido y Francia de cara a apropiarse, ¿no? De estos territorios. Y Estados Unidos no tenía ni puta idea de eso en ese momento. Entonces dice que esos acuerdos que son previos a la reunión de ahora, entonces se quedan en el olvido y que lo que tienen que hacer es preguntar a los países de Arabia, ¿no? ¿Qué es? A los estados de Arabia, a la gente de allí, ¿qué es lo que quieren? Entonces se plantea hacer una reunión con el príncipe Faisal, que realmente en ese momento no era príncipe, era emir, pero bueno, en la película le llaman príncipe, para que haga un llamamiento, ¿no? de la opinión de su gente y que se llegue a un acuerdo. Y también se habla de que se va a hacer una comisión para analizar este nuevo planteamiento y hablar con la gente, a lo que Ned Tay Lawrence está muy en contra de la comisión porque piensa que todo esto lo único que va a hacer es pues burocracias políticas, ¿no? Alargar el proceso y que al final pues no se va a llegar a ningún lado y él quiere actuar ya. Y entonces comenta que Wilson y que esta gente realmente son unos idiotas y que lo único que quieren es sus intereses propios y que ya lo verá Indy. Entonces, bueno, pues hay una especie como de enfrentamiento dialéctico entre Ned e Indy, en el que Indy está respetando las ideas del presidente Wilson, a lo que Ned se cabrea bastante y se pira porque dice que no, que lo que hay que hacer es actuar ya. También en ese momento un camarero, ¿no? Que estaba escuchando toda esta conversación, que estaba muy interesado, intenta parar a Indy porque le quiere comentar una cosa, pero bueno, Indy dice que no puede ahora mismo, que tiene que ir detrás de su amigo, y entonces pilla a Ned por las calles y bueno, se piden disculpas y empiezan a hablar más tranquilamente porque se ve que realmente hay mucho cariño y una bonita amistad y que bueno, lo único que es una situación política, social bastante tensa y sí que es cierto que está todo dependiendo de un hilo, ¿no? Entonces a los días siguientes, cuando el príncipe Faisal hace su speech, ¿no? Su discurso, es bastante poderoso y el actor que hace de Ned creo que es de alabar porque genera bastante presencia en su traducción de lo que está diciendo Faisal y le pone mucho corazón a todo ese tema de identidad, ¿no? De acabar con la opresión, de acabar con el colonialismo, que ellos han hecho un acuerdo, ¿no? Y que les han ayudado durante esta guerra y ahora lo que esperan es pues una respuesta a favor. Entonces, después de todo ese discurso que está bastante bien llevado, por cierto, toda la escenografía de la sala está bastante espectacular, pues bueno, todo el mundo le aplaude, incluso Wilson, ¿no? Los primeros ministros, todo el mundo está muy contento, entonces parece ser que todo va muy bien encaminado a que ese colonialismo muerto desaparezca de una vez y a generar un mundo mejor, ¿no? No está atado al antiguo. Más tarde, ese camarero que habíamos visto en el restaurante del hotel
pues se presenta a Indy y dice que es vietnamita y que le gustaría que, como ha visto, ¿no?, que tiene algún tipo de influencia dentro de todo este tema del tratado y está con el presidente y todo esto, y con los primeros ministros, sí puede dar un comunicado por su parte, ¿no?, de los vietnamitas, porque ellos también quieren hacer, aunque nadie se acuerda de Vietnam, quiere, ¿no?, intentar dar un poco de derecho a su gente. Y la cuestión es que este tipo es un Nguyen Ai Quoc, más conocido como el futuro Ho Chi Minh. Lo que está intentando es luchar por los derechos civiles de su gente e intentar dar ese mini acuerdo, ¿no?, a lo que se lo dice a Indy, y Indy habla con su jefe y su jefe dice que no, que se olvide. E Indy, bueno, empatiza, ¿no?, y dice que ¿por qué no vamos a dar derechos a unos y no a otros, ¿no?, si toda esta gente lo único que quiere es vivir tranquilamente en sus tierras? Y su jefe le dice que es que al final los presidentes vienen y van y que lo importante es que los diplomáticos son los que se queden aquí y trabajar eso. Entonces Indy recuerda una vez algo que le dijo, ¿no?, muy parecido, un campesino en México, si recordáis la película de Spring Break Adventure, cuando asaltaba con Pancho Villa a todos estos poblados, ¿no?, de repente pues le quitaban las gallinas a uno y entonces él dijo, disculpe, ¿qué está pasando?, ¿no?, y dice, mira, es que aquí me han liberado estos, después me liberarán otros, pero todos me quitan las gallinas, ¿no?, en plan, los líderes vienen y van, pero yo sigo estando jodido, sigo siendo pobre y siguen abusando de mí. Entonces, con este discurso y con esta historia convence a su jefe y les permite media hora para hablar delante de su propio jefe y del primer ministro francés para ver si pueden conseguir algunos derechos en Vietnam, porque Francia está ocupando Vietnam en esa época. A lo que lo único que pide el pobre hombre, lo único que pide es ni siquiera es una independencia, sino lo que quieren es representación en el Senado, ¿no? Lo que quieren es mismos derechos para un vietnamita que para un francés. Cosas muy, muy, muy pequeñas, muy ridículas, y lo peor de todo es que el primer ministro francés está durmiendo, está sopa durante todo este discurso, lo que es vergonzoso absolutamente. Y bueno, pues Indy le pide disculpas a Ho Chi Minh, futuro Ho Chi Minh, y le dice que no se preocupe, que ya verá cómo en un futuro las cosas cambiarán, y cambiaron, gracias a Dios. Entonces todo esto, la verdad es que empieza a sembrar un poco la tristeza en Indy, porque he estado 3 años, ¿no?, luchando en la guerra, todo era para cumplir los derechos humanos, ¿no?, y para acabar con la maldad y que todo el mundo estuviese bien, pero al final todo se puede acabar con una firma en un papel, es algo muy triste. Entonces, bueno, por fin ya llega la delegación alemana, que les hacen coger un tren muy lento, y que ese tren lento va por toda la devastación que ha sufrido Francia durante la guerra, solo para joderles más, ¿no? Y de hecho, cuando llegan a la estación, la gente les está increpando, les está insultando. Cuando llegan al hotel, también no todo el mundo llega en masa, y el tipo que está llevando sus maletas las empieza a tirar a la gente, y la gente empieza a robarlas. Es bastante triste porque obviamente Alemania hizo algo malo, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, pero como ocurren todos los enfrentamientos, no son los únicos que hicieron algo malo, y están ahí para intentar arreglarlo. Y la gente, bueno, obviamente hay odio, ¿no?, han matado a tus hijos, han matado a tu familia, a quien sea. Entonces, bueno, es una situación complicada, pero la verdad es que ves que el caos puede salir en cualquier momento, a lo que Indy, bueno, coge una de las maletas y se la devuelve a uno de los alemanes. Indy, en este episodio, paréntesis, es un claro ejemplo del honor. Creo que Indy, más allá de ser un héroe de acción, un héroe de aventura, lo que lo realmente le convierte en el mayor héroe de la historia cinematográfica de ficción es el honor que tiene. Y creo que en este episodio, aunque no tiene tanta acción, se demuestra muy bien. Entonces les ofrecen unos términos a los alemanes y les dicen que no va a haber negociaciones y que, bueno, que tienen 15 días para hacer observaciones y demás y analizar, pero que no va a haber ningún tipo de negociación y que se va a firmar este tratado sí o sí. A lo que los alemanes, cuando ven lo que les están pidiendo el tratado, es denigrante, porque básicamente lo que les están diciendo es eso, que ellos tienen la culpa de todo y que todo esto lo único que va a hacer es hundir a Alemania. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando alguien comete un error, las repercusiones que darle, ¿no?, y el cómo tratar después de un enfrentamiento, porque la situación puede ir mucho peor. Y es que además en el tratado, Wilson, el presidente Wilson, abandona esos 14 puntos que tenía en contra del colonialismo, ¿no?, y a favor de un movimiento mejor, ¿no?, posguerra, pues los abandona completamente, porque al final Inglaterra y Francia le están comiendo el puto coco, y que al final no es ni siquiera paz, ¿no? El alemán dice, ¿dónde está la paz aquí si lo que están haciendo de nuevo es luchar, aunque sea ahora en papel? Y bueno, al final él dice que le parece una ofensa y que no quiere firmar, y entra uno de los alemanes, todo el mundo se calla, se queda mirando. No tiene un brazo porque supongo que lo perdió en la guerra, y cuando está intentando servirse un café nadie le ayuda, y Indy se acerca y le sirve un café, y es a la misma persona de hecho que le cogió la maleta, y bueno, tienen una breve conversación, y eso que Indy ha estado en la guerra y Indy ha matado alemanes, pero entiende que era la guerra y que al final
termina firmando con todo su pesar. Después hay una escena también muy triste en la que vemos cómo el primer ministro británico, el francés y el presidente americano están cogiendo mapas de toda Arabia, ¿no? Digamos, y están delimitando cuál va a ser el territorio de Francia, cuál va a ser el territorio de Inglaterra y cómo se están poniendo de acuerdo con todo esto, lo que es muy triste. Entonces todo el tema de lo del príncipe Faisal y el speech que hizo y todo ese avance político y social que se estaba creando se ha ido más para atrás, se ha ido a un pero. Entonces es como que la guerra no ha servido para nada, ¿no? En plan, todo lo bueno que podía tener la guerra, toda la motivación que tenía mucha gente, como que no ha servido para nada. Entonces es traumático. Entonces aquí termina toda la historia del Tratado de Versalles. Bueno, pues la verdad es que todo es una decepción porque ha sido todo ir para atrás. Ned decide que se va a ir a Reino Unido y que va a hacerle un poco de barbecho porque ya no puede más. E Indy dice que ya definitivamente sí va a volver a Estados Unidos y va a empezar sus estudios en arqueología, que decide no continuar como tema de diplomático y demás, sino que como arqueólogo, a lo que Ned, bueno, pues se alegra mucho, obviamente, porque la primera vez que se conocieron fue en esa excavación en Egipto, y le da todos sus deseos, se dan un abrazo, se ve realmente que hay una bonita amistad, aunque ha habido separación en el tiempo, ¿no? Y en diferentes países, y se han estado solo hablando por correspondencia de carta muchas veces. De hecho, cita un momento Indy una frase que Ned le dijo en una de las cartas, a lo que después vemos a Indy que está en camino hacia el barco y hay un niño, ¿no? Que dice, ¿ha luchado usted en la guerra? Y el otro está como, sí, y está mientras tanto viendo toda la gente, toda la devastación de la guerra, y el niño dice, mira, esta es una medalla de mi padre, consiguió una medalla, ¿tú también tienes una medalla? Y Indy como, sí, y el niño está muy obsesionado con ganar una medalla y dice, yo conseguiré una en la próxima guerra. Y dice, ¿contra quién? Y dice, contra los alemanes, volveremos a luchar con ellos. Entonces es ironía porque es verdad, pero es un poco también triste, ¿no? Que ese niño piense que el mayor mérito que puedes tener es conseguir una medalla en la guerra, cuando realmente el mayor mérito que puede existir es no construir una nueva guerra. Entonces Indy, cuando ya llega al barco, pues justo antes de entrar ve que hay unas americanas que están teniendo un problema, que no entienden bien el francés. Entonces, bueno, va a ayudarlas, y la hija de la americana, también es americana, ¿no? Pero la que es más joven, pues bueno, le echa ojos a Indy, y después de ayudarlas, pues Indy soborna al tipo del barco para que le permitan tener la misma mesa a la hora de cenar. Entonces, a raíz de ahí, que la chica, por cierto, se llama Amy, pues bueno, van a tener una bonita amistad en la que van a estar compartiendo durante todo ese viaje transatlántico hasta Estados Unidos, pues muchos momentos van a estar, pues eso, dando paseos por cubierta, compartiendo historias, compartiendo vivencias, compartiendo pasado, hasta que hay un momento en el que de repente ya Indy y Amy pues están a punto de besarse, y Amy le dice que no, que por favor que no le besen porque tiene miedo de enamorarse, no quiere que ocurra. E Indy, bueno, pues al final le dice que no pasa nada tal, y al final terminan besándote. Entonces empiezan una relación que la verdad es que es una relación bastante bonita como empieza, porque bastante tiempo como de amistad, ¿no? Y se va creando un vínculo bonito, y bueno, pues después terminan ahí liados. Algo que, por cierto, la madre de Amy no está muy contenta. O sea, al principio le caía bien Indy, pero como que no le gusta demasiado porque es un chico de Nueva Jersey y no es del Upper East Side, ¿no? De Nueva York, pero bueno. Entonces la cuestión es que cuando llegan a Nueva York, pues ella se va a quedar ahí porque vive ahí, e Indy vuelve a Princeton. New Jersey tampoco está tan lejos, ¿vale? No jodáis. Pero bueno, se va a Princeton porque realmente lo que va a hacer es, de nuevo, encontrarse con su padre, y después de ahí intentar ver si puede entrar a alguna universidad, y la idea es que quiere entrar en Chicago porque cree que es donde están los mejores estudios de arqueología. Y cuando llega a Princeton le vemos, ¿no? Es una situación rara, ¿no? Porque es volver a casa, y volver a casa después de 3 años. Entonces, cuando tú has estado viviendo fuera, los que hayáis estado viviendo fuera de vuestro hogar, y sobre todo habéis estado viviendo en otros países, volver a casa es una situación extraña. Pero si le sumas que has estado en una guerra durante 3 años y te han pasado tantas putas cosas como le han pasado a Indy, pues sí que es cierto que volver ahí es una sensación muy, muy, muy rara. Y de hecho, cuando llega a casa de los Jones, no entra. Hay algo que le frena y decide no entrar en ese momento, y se va a dar una vuelta por el barrio, a lo que va a la heladería. Recordaréis también en la de Spring Break Adventure que el primer trabajo, ¿no?, que vimos de Indy es que trabajaba en esa heladería en la que, bueno, aún estaba de cita con Nancy Strohmeyer, y después, justo de pasar por esa heladería, se cruza con alguien en la calle y resulta ser Nancy Strohmeyer con un carrito de bebé, a lo que, bueno, se saludan con muchísimo cariño Indy y ella. Es cierto que nunca se dejó claro, ¿no?, que habían dejado la relación, porque él directamente se decía que no, que se iba a ir en esas vacaciones de primavera a México, y terminó yéndose a la puta guerra. Pero bueno, la verdad es que no hay mal rollo entre ellos, y Nancy al final confiesa que se casó con Butch, este tipo que era un poco imbécil, y que, bueno, ya tiene un hijo, y bueno, pues se saludan, dicen que Nancy que podían haberle recibido como un héroe a Indy. Y más tarde, por fin, Indy entra en la casa de los Jones, y nada más entrar, lo primero que ve es, al fondo del pasillo, metido en su libro en la nariz hasta el fondo, su padre.
es como si lo hubiera dejado, ¿no? Es como si se hubiera ido ayer y al volver habría estado en la misma posición con la misma ropa. Es como si el tiempo no hubiera pasado en la casa de los Jones, y así se siente, porque cuando se acerca a su padre casi sin levantar la mirada, ¿no? Le recibe tan fríamente, le dice, bueno, pues ya has vuelto, ¿no? Muy bien, que sepas que tu habitación está como estaba originalmente y que sepas que la cena es a las 7:30. Y el otro está como, sí señor, tal. Entonces es tan triste, tan frío. Por los dos, porque no saben cómo comunicarse entre ellos, y Henry está tan jodido, Henry padre me refiero, tan jodido mentalmente. Y bueno, cuando se sube a su habitación vemos que ve una foto de su madre, la coge con mucho cariño, y detrás, si os fijáis, se ve el libro este de Tolstoy, ¿no? El que le regaló cuando tuvo esa aventura en Rusia. Pues me fijé y dije, anda coño, es el libro de Tolstoy. Y durante la cena vemos cómo Henry está de nuevo como antes, ¿no? Como justo antes de que Indy se fuera a lo de México y tal. Están cenando e Indy sigue leyendo. Está totalmente obsesionado, supongo que con todo el tema del Grial, ¿no? En ese momento, y su búsqueda épica. Ya sabemos cómo termina. E Indy intenta a lo mejor soltar alguna frase, pero nada, no hay comunicación. Entonces, bueno, días más tarde, Indy va a Nueva York a visitar a Amy, le comenta toda la situación con su padre, le comenta la frustración que tiene, a lo que Amy dice que cree que tiene que intentar hablar con él, y sobre todo tiene que comentarle lo de que quiere irse a Chicago a estudiar arqueología, porque su padre ahora, ¿no? Henry, le ha conseguido un trabajo como asistente de laboratorio de un doctor en física en una universidad, en Princeton. Y la verdad es que este profesor Goddard está como muy obsesionado, ¿no? Con sus estudios, y cuando llega a Indy a trabajar ahí, el otro asistente dice, ¿es usted el nuevo? Y dice, sí, muy bien, le da la bata y se pira y dice, este tipo está muy centrado, no quiere que le molesten, así que estate en el laboratorio sin molestar. Entonces Indy dice, pues bueno, pues aquí estoy. Lo está haciendo más que nada pues por contentar a su padre un poco hasta que recibe unas respuestas de las universidades, y también porque necesita un poco de dinero. Que por cierto, volviendo a el diario, ¿no? de Indiana Jones que yo tengo aquí, podemos ver en esta página que, bueno, Indy ha estado intentando, ¿no? acceder a diferentes universidades, y que en muchas de ellas le han rechazado, y que, bueno, pues está esperando a ver si hay una contestación de la de Chicago. Entonces de repente, cuando va andando Indy por la calle, un tal Paul empieza a gritar, ¡Hey, Jonesy! Y yo directamente escuché ¡Hey, Jonesy! Y pensé en Mac, en el reloj de la calavera de cristal, ese amigo que era, bueno, agente doble, ¿no? Y demás. Pero aquí no, aquí es Paul, supuestamente es un amigo pues del barrio, ¿no? De la universidad, yo que no recuerdo haberle visto en la de Spring Break Adventure, y le dice que, bueno, que es genial que vuelva a estar aquí, que tienen que quedar algún día, ¿no? Y hacer algo juntos, y dice que claro, que genial, porque cómo no. E Indy, pues con todo esto llega tarde a la hora de la cena, y Henry se molesta bastante, ¿no? De que ha llegado media hora tarde a la cena. Indy pide disculpas, y Henry le dice que lo único que quiere es que sea puntual, y le pide algunas cosas y que quiere que las cumpla. Lo que me choca un poco, ¿no? Con toda esa conversación que tienen después en el Zeppelin, en la última cruzada, cuando Henry Jones le dice a Indy que nunca le ha pedido nada. Did I ever tell you to eat up, go to bed, wash your ears, do your homework? No, I respected your privacy, and I taught you self-reliance. What you taught me was that I was less important to you than people who'd been dead for 500 years in another country. Pues bueno, creo que tampoco fue tan de verdad. De vuelta en el laboratorio, Indy sigue ayudando al doctor y empieza a ayudarle, ¿no? Con algunos de los temas matemáticos, empieza a interrumpir su concentración porque ve que hay algunos temas de altitud que son un poco incoherentes, y le comenta que él ha trabajado con los pilotos, entonces que a lo mejor puede ayudarle un poco con estos cálculos, a lo que, bueno, el doctor empieza a abrirse un poco, a sacarse de sus matemáticas y a conversar un poco con Indy, y empiezan a hablar los dos con la pasión que tienen por Julio Verne, ¿no? Y todo esto. Entonces, bueno, se empieza a crear un vínculo entre ellos dos que está bastante bien. Y le comenta que él está trabajando en cohetes, ¿no? Está intentando crear cohetes que lleguen más lejos de lo que se supone que tienen que llegar. Y bueno, al final, con todo el lío, Indy termina volviendo a llegar tarde a la cena con Henry. Y cuando llega a casa, pues le pide disculpas, y Henry dice que se puede ir a su cuarto sin cenar. Entonces la situación va increciendo. A la mañana siguiente, por eso digo que conecta bien, ¿no? Con la parte primera de esta película, empiezan a hablar de la Sociedad de Naciones y del presidente Wilson, y Indy dice que estuvo ahí, ¿no? En la lectura y todo el tema del Tratado de Versalles, y que le pareció una muy buena idea, que es una pena que, bueno, pues que se esté yendo todo un poco a la mierda, lo que Henry dice que no apoya la visión de Wilson, por lo menos de ese aspecto de la Sociedad de Naciones, y que él ve lo que piensa que el colonialismo y ese tipo de imperialismo es la solución a un mundo bueno, ¿no? Porque él sigue teniendo esa cabeza anclada en el medievo, a ese concepto imperial, ¿no? Ya sea de, yo que sé, de los otomanos, ya sea de los romanos, de quien sea, y no ve ese momento de cambio, ¿no? Que es el título realmente de esta película, y lo que dice Indy, ¿no? Que él ha estado en Europa, ha estado en todo este proceso, y que está viendo que realmente las cosas están cambiando, y que el nuevo mundo es mucho más atractivo y mucho más diferente de lo que tenían hasta entonces. Pero Henry no quiere ver, ¿no? Se pone un velo delante de los ojos y no quiere verlo.
Y entonces ante ese cambio que Indy está viendo y le empieza a recriminar a Henry que no ve, Henry de repente le dice a Indy que se calle, que cierre la boca y que se calle y que se acabó la conversación. Entonces vemos lo radical e imbécil que se está volviendo. Entonces Indy le dice que lo que está pasando aquí realmente es que aparte de todo esto, es que está enfadado de que Indy se fuera a la guerra y que no le comentaras en su momento y demás. Entonces Henry, aún más quebrado, le dice que se calle otra vez y Indy le dice que no, que él ya no tiene 10 años, que no pueden mandarla a su habitación y que no, que tienen que hablar, que no han hablado nunca en su vida y se enfrenta a su padre. Entonces de hecho hay un momento en el que dice que eso es lo que su madre querría, ¿no? Realmente, que hablaran entre ellos y que de hecho él nunca ha hecho feliz a su madre. Entonces bueno, Henry en ese momento se vuelve loco, le sube la sangre hirviendo hasta la cabeza, porque sabemos que el tema de Mary Ann, ¿no? Para Henry es como snap. Y al final esa conversación termina con Henry abandonando la habitación. Entonces vemos no lo patético, ¿no? Pero lo cobarde que es en esta situación. Entonces Indy va a quedar con Amy en Nueva York y le dice que si no le importa que venga Paul, su amigo, con ellos, y ella dice que no hay ningún problema. Y cuando llegan, pues Amy se sorprende inicialmente de ver que Paul es negro. A lo que Indy dice, hay un problema y tal, y dice, no pasa nada, obviamente, solo que no lo esperaba, porque aún estamos en esa época, ¿no? Por desgracia, en la que, bueno, pues sabemos cómo se trataba, por desgracia aún sigue ocurriendo, ¿no? Pero en esa época aún más, y de hecho dicen que van a ir a comer a algún sitio, entonces que a lo mejor tienen algún problema para ir a comer, e Indy dice que no hay ningún problema, y se van a un sitio de perritos calientes, que, bueno, todos están muy contentos por comer, pero aparece un tipo imbécil y dice, oye, yo no sabía que tú servías aquí comida para los negros, no sé qué, entonces empieza a ser todo como muy, muy incómodo. A lo que Indy se le enfrenta y le dice, mira, si no te gusta esto, te puedes ir a comer a otro puto lado. Y entonces, bueno, otro tipo se va y terminan hablando, ¿no? Paul, Amy e Indy en el parque de sus cosas, y Paul dice que le van a dar la oportunidad de hacer un discurso en la universidad. Así que, bueno, dice que les pide, ¿no? Que si pueden ir a escucharlo, que sería todo un honor, que está bastante nervioso, y los otros dicen que claro. A lo que en ese momento el imbécil este de la comida vuelve a aparecer con dos colegas y le dicen a Amy, aléjate un poco porque puede ocurrir algo. Y tanto Paul como Indy se ponen a pegarse con estos tipos y en 2 segundos les dejan noqueados, les dejan hechos mierda. No tienen ninguna oportunidad. Entonces Indy, ya de vuelta en Princeton, en el laboratorio con este científico, le comenta que, bueno, que ha tenido una pelea y que sí les ha ganado, pero quizá no les ha ganado a nivel social y que por desgracia aún queda mucho por avanzar en este ámbito. Entonces hay toda una conversación de este científico con Indy sobre el idealismo del progreso, ¿no? Y de la tecnología que realmente va a ayudar a que todo el mundo avance y que la sociedad mejore y que haya más comunicación y que los aviones, los trenes, los teléfonos, todo va a hacer que estemos más cercanos los unos de los otros. Obviamente hay peligro en todo este avance, pero que el avance no es malo. Y todo ese idealismo contrasta mucho con ese pensamiento medieval, nunca mejor dicho, de Henry Jones, que de nuevo tiene otro enfrentamiento con Indy en la casa. Porque Amy le dijo a Indy que siente lástima realmente por su padre, ¿no? Porque le da la sensación de que tiene algo ahí dentro y que cuando trata a Indy como si ni siquiera Indy estuviese en la casa es porque hay algo que siente lástima por él y que cree que deberían arreglar la situación. A lo que Indy, pues bueno, está ahí con el padre y le pide disculpas por su actitud del otro día y por cómo se comportó. Entonces el padre acepta sus disculpas y dice que ya el tema está cerrado. Entonces Indy dice que no, que está bien lo de las disculpas, pero que el tema no está cerrado y que no va a estar cerrado y que se tienen que hablar de las cosas. Y le comenta que nunca le ha sentido como un padre, que nunca se ha sentido junto a él, ¿no? Que la única vez es esa vez en Atenas. Entonces recordamos, ¿no? Una de las mejores películas también de Indiana Jones, del joven Indiana Jones, la de Travels with Father, en la que teníamos sobre todo en esa segunda parte de ellos dos perdidos. Todo eso era genial y que realmente vimos, ¿no? La unión que tenían ellos dos, y le comenta, ¿no? Que en ese momento con el que estaban subiendo al monasterio, que tuvieron todo ese problema en el ascensor, que un momento en el que el padre le cogió y le agarró, es lo más cercano que Indy ha tenido de un abrazo de su padre, a lo que Henry se queda totalmente bloqueado. Entonces después tenemos como 3 despedidas, ¿no? De historias. Tenemos por un lado Indy y el científico, que bueno, Indy ya va a dejar de ayudarle, pero consiguen lanzar el cohete en un parque y funciona bien. Entonces bueno, pues alegría por ahí. Después van al discurso que va a hacer Paul en la universidad, que por cierto es Paul Robertson, que bueno, es un actor, cantante muy famoso, que también fue un gran activista por los derechos de la sociedad afroamericana. Otro personaje histórico dentro de esta película. Y después, cuando ya se están despidiendo Amy e Indy en el tren, pues Indy dice que sí, que al final que va a ir a lo de Chicago y que Chicago está un poco lejos de Nueva York y que bueno, que lo que puede hacer es escribir constantemente a Amy y que les irán viendo. Entonces Amy le mira y le dice, mira, sabemos que no vas a hacer eso y no va a ocurrir. E Indy dice que es verdad. Y bueno, de muy buen rollo y de buenos términos, terminan diciendo que bueno, pues ya está, que hasta ahí, y terminan la relación y bueno, se despiden con un beso y ahí termina. Y la verdad es que bueno, pues ha sido tampoco breve, pero ha sido, bueno, bonita. Creo que me ha ayudado un poco a que Indy
tome algún tipo de relación de vuelta con su padre. Y bueno, creo que es una mujer, al igual que Nancy Stromeyer, al igual que Vicky Prentice, ¿no? Creo que son 3 de las mujeres más importantes hasta la fecha en la historia de Indiana Jones. Entonces, en la última secuencia de toda esta película, vemos como Indy está dejando la casa de los Jones y antes de irse se acerca a su padre, que de nuevo, al igual que nada más llegar Indy a esa casa, está enfrascado en su lectura, de nuevo en la misma posición, en la misma sala. E Indy, bueno, pues se acerca y se disculpa, ¿no? Porque no han podido hablar más de lo que tenían que hablar. Henry se levanta y dice que también él lo siente, que no han hablado lo suficiente, y le dice que realmente es lo que su madre habría querido. Entonces sabe, ¿no? Sabe que se está equivocando, porque de hecho Indy le recriminó en un momento que nunca dice que se equivoca. Aunque Indy puede tener errores, Henry también, todo el mundo tiene errores. Y al final se acerca a Indy y le da un abrazo. A lo que le pregunta que a dónde está yendo, ¿no? Porque le ve con maletas. E Indy, ahora en ese momento también Indy, me cago en la puta, por miedo, ¿no? Supongo que no lo había hecho antes, le confiesa que al final le han aceptado en Chicago para lo de los estudios en arqueología, a lo que Henry se sorprende, ¿no? Y le dice, ¿cómo que no en Princeton? ¿Qué hay en Chicago que no haya en Princeton? Además, la arqueología, ¿no? Es mucho más interesante la literatura, la historia, no sé qué. Entonces, bueno, pues volvemos al cuento de nunca acabar entre estos dos. A lo que se cierra la despedida de nuevo con ese abrazo como de que desaparece en la neblina de la frialdad de Henry de nuevo. Le dice, bueno, que tenga mucha suerte y que por favor que cierre la puerta cuando salga. A lo que Indico es, pues con mucho pesar en el corazón, abandona la casa de los Jones a una nueva aventura, esta vez en Chicago y esta vez enfocado a sus estudios de arqueología y distanciamiento con su padre, aunque obviamente tendrá ese reencuentro magnífico en la última cruzada. Y hasta aquí tenemos esta película. Creo que ha sido lo que decía, no una gran aventura de Indiana Jones, creo que es la película más tranquila en ese aspecto, que no la peor. Creo que, por ejemplo, la película esta en la que estábamos en Praga con todo el tema de Kant, me parecía un poco más mierda en ese aspecto. Creo que esta película, aunque es más debate político y social, es mucho más interesante y está mucho mejor tratado y realmente daba una sensación de que estabas viendo una película histórica en muchas ocasiones, más allá de una película de indie, pero bien hecha, ni siquiera parecía un telefilm, ¿no? Y es por ello que le voy a puntuar con un... La siguiente película se llama Mystery of the Blues y no quiero adelantar, pero hay un inicio y un final de esa película, porque sabéis que en las crónicas del joven Indiana Jones siempre estaba ese viejo indie hablando. Pues en la nueva película va a haber algo parecido, pero que si no sabéis qué es, os va a romper el culo. Así que os recomiendo mucho que os veáis la película, que está en YouTube gratuita. Para los que siempre estéis ahí, sobre todo en las películas de indie, miles y miles de gracias. Y para los nuevos, para los que habéis descubierto este canal a través de estas críticas, como dije antes, os recomiendo que os suscribáis porque estáis atentos a muchas otras novedades que iré subiendo al canal. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.